Recuerda que una fórmula química es la representación abreviada de la composición de una molécula. Cada fórmula consta de uno o más símbolos y de números pequeños llamados subíndices, los cuales indican el número de átomos. Una molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Todo lo que nos rodea está constituido por materia. Y la materia, a su vez, está formada por átomos. Los átomos se constituyen de 3 partículas fundamentales: los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones se localizan en el núcleo del átomo, mientras que los electrones giran alrededor del mismo. Las partículas fundamentales que constituyen al átomo son los protones, neutrones y electrones, y el átomo constituye a todo el universo. Para el estudio y la comprensión de las partículas que constituyen al átomo, se han establecido 4 conceptos que son: número atómico, masa atómica o peso atómico, masa molecular, mol. Dichos conceptos se refieren a las características de los elementos. El número atómico es el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo y se designa con la letra Z. Los elementos se ubican en la tabla periódica en orden creciente de acuerdo al número atómico. El primer elemento en la tabla periódica es el hidrógeno, cuyo número atómico es 1. Y el último es el laurencio, que tiene el número atómico 103. La masa atómica, también llamada peso atómico, es la suma del número de neutrones y del número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo. El núcleo es la parte más pesada del átomo, dado que en él se concentra casi toda la materia. Los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones carecen de carga eléctrica. El peso o masa molecular es la suma de las masas atómicas de cada uno de los átomos que hay en una molécula o compuesto. Los átomos se combinan para formar moléculas. La masa total de los átomos pasa a ser la masa de la molécula. El mol es una cantidad de sustancia que siempre contiene un número determinado de moléculas. Su masa molecular puede expresarse en gramos. Cuando las sustancias en estado gaseoso están a la misma temperatura y presión, una mol de cualquiera de ellas ocupa un volumen de 22.4 litros. En dicho volumen se contienen 6.024 por 10 a la 23 moléculas. Número atómico, masa atómica y mol. 3 conceptos que caracterizan a los elementos. Para calcular la masa atómica de los elementos, se suma el número de protones con el número de neutrones contenidos en el núcleo. Si se quiere calcular la masa atómica del carbono, es necesario consultar en la tabla periódica el número atómico, mismo que indica la cantidad de protones que hay en el átomo. La masa atómica del carbono es igual a 12 unidades de masa atómica.
El átomo de aluminio tiene 13 protones y 14 neutrones, ya que su masa atómica es de 27 unidades de masa atómica. El sodio tiene 11 protones y 12 neutrones en el núcleo del átomo. Entonces, su masa atómica es de 23 unidades de masa atómica. El peso molecular se calcula multiplicando el número de átomos en la molécula por su masa atómica. Enseguida, las cifras obtenidas se suman. El cloruro de sodio, que es la sal común, es un compuesto que consta de un átomo de sodio y uno de cloro. El valor de la masa atómica del sodio es de 23 y del cloro es de 35.5. Por lo tanto, la masa molecular del cloruro de sodio es de 58.5 unidades de masa atómica. La molécula de oxígeno se constituye con 2 átomos y su masa atómica es 16. Por lo tanto, su peso molecular es de 32 unidades de masa atómica. Una mol de cualquier sustancia puede representarse expresando su masa molecular en gramos. En este caso, se trata de la masa molecular gramo. Los pasos a seguir para calcular la masa molecular gramo son los mismos que para la masa molecular. El resultado en cifras es el mismo. La diferencia es que uno se expresa en unidades de masa atómica y la otra en gramos. Ahora ya sabes calcular la masa atómica, el peso molecular y la masa molecular gramo de la sustancia. Laura, Laurita, despierta. No, yo no estoy durmiendo. Estaba contemplando la naturaleza. Me parece maravilloso todo lo que los átomos pueden formar. Además, ahora que vimos lo relativo a la masa atómica y masa molecular, podremos comprender más de las cosas que nos rodean. Sí, si todo está constituido por átomos, todo tiene materia y todo pesa. ¿Y entendiste la relación que hay entre peso atómico, peso molecular y mol? Creo que sí. Mira, el peso atómico se refiere a la masa contenida en el átomo. El peso molecular a la masa contenida en la molécula. Y el mol a la masa molecular expresada en gramos. O sea, de muchas moléculas. Ustedes sí saben. Les propongo que veamos un ejercicio en el que se pueda apreciar cómo el peso atómico, el peso molecular y el mol se transforman continuamente. Sí. Me parece bien. El átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones en su núcleo. De acuerdo a la fórmula para obtener la masa atómica, el oxígeno tiene 16 unidades de masa atómica. La molécula de oxígeno consta de 2 átomos. Si aplicamos la fórmula para obtener la masa molecular, encontramos que esta es de 32 unidades de masa atómica. Como ya se vio antes, la masa molecular gramo de una mol es igual en cifras a la masa molecular, solo que expresada en gramos. Por lo tanto, un mol de oxígeno contiene 32 gramos. Al combinarse los átomos para formar una molécula, la suma de las masas atómicas constituyen la masa molecular. Y al reunirse una cantidad de moléculas, se obtiene el mol, cuya masa es la masa molecular expresada en gramos. Claro que el ejemplo del oxígeno es muy sencillo.
No creo que sea tan fácil cuando se trata de compuestos. Debe ser más laborioso, pero basta con aplicar las fórmulas correspondientes. Bueno, pero ya vámonos, ¿no? Sí, vámonos. Todo lo que nos rodea está constituido por átomos. Los átomos están formados fundamentalmente por protones, electrones y neutrones. Para el estudio de estas partículas atómicas se han establecido 4 conceptos que son: número atómico, Peso atómico, el cual está dado por la suma de protones y neutrones. peso molecular, que es la suma de las masas atómicas de los átomos que dan lugar a la molécula. El mol es una cantidad de sustancia en la que siempre está contenida el mismo número de moléculas. Su masa se expresa en gramos. Para obtener el peso atómico, el peso molecular y el mol, basta con aplicar las fórmulas respectivas. La suma de las masas de los átomos constituyen la masa de la molécula y esta, expresada en gramos, corresponde a una mol. Aun cuando dividamos la materia en partículas tan pequeñas que serían invisibles, podremos seguir diciendo que la masa sí pesa.